Buenos días. Vamos a comenzar con una oración. Dios, te damos muchísimas gracias nuevamente porque tenemos la oportunidad otra vez de escuchar de tu palabra. Ayúdanos a poder asimilar el mensaje de hoy y realmente aprender a poner en práctica esto en nuestras vidas diarias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a pasar a lo que es el próximo versículo de esta serie, Viviendo el Padre Nuestro, que está ahí en Mateo 6, versículo 11, que ahí lo pueden ver en la pantalla. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Cuando oramos, normalmente pasamos directo a pedirle algo a Dios. Pareciera a veces que en lugar de oración le estamos escribiendo una cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos y bueno, ahí va la lista, ¿no? De, pues dame alimento, dame salud, cuida a mi familia, quiero un carro mejor, dame una casa más grande, un cochecito, una muñequita, etcétera, ¿no? Fácilmente se nos puede olvidar lo que vimos en las predicaciones pasadas, del trabajo que yo tengo que hacer, de lo implicado en la frase, venga tu reino. De pronto la oración, en lugar de ser comunicación con Dios, pasa a ser una lista de cosas que queremos. Muchas de esas cosas ni siquiera las necesitamos. El peligro de esto es que mucha de nuestra vida de oración puede convertirse en codicia y no necesariamente va a estar basada en la gracia. Si olvidamos la parte de Padre nuestro, santificado sea tu nombre, le estamos dando paso a nuestros deseos, a nuestras esperanzas, a nuestros gustos, en lugar de darle paso al reino de Dios y a sus propósitos. En otras palabras, nos damos más importancia a nosotros mismos en lugar de darle primero el honor a Dios que tanto se merece. Comenzamos a pensar en Dios como si fuera pues una fuente de los deseos o si fuera un genio de la lámpara que está a mi disposición. Lo rebajamos a Él y nos realzamos a nosotros mismos. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que está mal pedir. Jesús nos está enseñando que no hay problema con ello, pero primero es lo primero, Dios, su reino y sus propósitos. Lo que Jesús nos está enseñando es a pedir según estas cosas. Para entender esto bien, nuevamente tenemos que ver el ministerio de Jesús, como lo hemos hecho en las predicaciones pasadas. La gente que rodeaba a Jesús lo describió de muchas maneras, y no todas eran positivas. En alguna ocasión le dijeron estar poseído, en otras lo criticaban por juntarse con recaudadores de impuestos y prostitutas, entre otras cosas. En el momento de su crucifixión, pues ni se diga, ¿no? Fue muy criticado ahí, se le hizo mucha burla, se le golpeó, se le escupió y demás. Pero en una ocasión le dijeron a Jesús, ahí en Mateo 11:19 vemos esto, dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino. Este versículo en particular está haciendo un eco de Deuteronomio 21, 18 al 23, en donde se explica cómo lidiar con un hijo que es rebelde y terco. Nos dicen estos versículos, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Como pueden ver por estos tres versículos, la crítica que le estaban haciendo a Jesús no era simplemente de acusarlo de fiestero. Al insultarlo así están diciendo, este hijo es rebelde a las tradiciones y merece la muerte. Si leen los versículos que siguen aquí de Deuteronomio, hablan de la muerte de un hombre rebelde colgado de un árbol. Y Pablo vincula en Gálatas 3:13 este tipo de muerte con la forma en que asesinaron a Jesús. Pero bueno, eso es para otra ocasión. Ahí léanlo en casa. Pero sabemos que Jesús no era un hijo rebelde. Sí rebelde a las tradiciones que habían hecho los hombres. Pero no era rebelde al que nos enseña a llamarle Padre en esta oración. Este acto de andar comiendo y bebiendo con pecadores no era el simple hecho de andar de fiestero, era una señal de la venida del reino, lo que oró antes de este versículo, que fue lo que vimos la predicación pasada. Isaías 25, 6 al 8 dice,
El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo y pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Noten cómo en estos versículos nos habla de un banquete para todos los pueblos, no nada más para los israelitas, para todos. No solo el nuevo éxodo sería para el pueblo de Israel, sino para todo el que quisiera seguirlo, incluso esas gentes que pues eran pecadores, de lo peor. En esta venida del reino que se va cumpliendo en el ministerio de Jesús, lo que dice de que Él destruirá a la muerte para siempre, es precisamente el propósito de esta celebración, de este banquete. Esta fiesta es una señal de que Dios está actuando, está rescatando a su pueblo, está enjugando las lágrimas de sus ojos. Entonces esta fiesta de Jesús es precisamente para aquellos que están poniendo atención, celebran, ¿no?, junto con Él. Debemos poner atención no solo a las palabras de Jesús, sino a sus acciones. Dicen mucho esas acciones, a veces dicen más que sus palabras, y debemos imitarlo en ellas. Para nuestra cultura mexicana, pues tal vez nos cuesta un poco de trabajo entender por qué fue criticado por andar de fiesta. O sea, tenemos una cultura muy fiestera nosotros. Bueno, el problema para quienes lo estaban criticando era que estaba celebrando el banquete del reino con las personas equivocadas. No era tanto el hecho de celebrar, era el hecho de con quién está celebrando. Todas las celebraciones en las que se ubica Jesús era con pecadores notorios, era con pecadores obvios. Celebró, por ejemplo, con Mateo cuando era recaudador de impuestos, con Zaqueo, otro recaudador de impuestos, que hay que acordarnos, ellos eran considerados como recaudadores de impuestos, eran considerados traidores a su gente, porque pues ellos cobraban impuestos a su gente para dárselo a Roma, el imperio opresor. En ocasiones Jesús habló con mujeres adúlteras, incluso se dejó lavar los pies por algunas, ¿no?, etcétera. Hay muchas cosas que tal vez ni siquiera sabemos, no se alcanzaron a escribir. Como dice Juan, si se escribiera toda la vida de Jesús, pues bueno, no alcanzaría el mundo para tantos libros. E incluso, bueno, Jesús explicó el punto de estas celebraciones en parábolas como la de la oveja perdida o la del hijo pródigo, en donde al final nos dicen, ¿no?, los ángeles incluso están celebrando por lo que está sucediendo. Jesús nos enseña en su vida que debemos celebrar también la venida del reino y la entrada de muchos a Él. Y eso es lo que es la iglesia, el reino de Dios. ¿Dejamos a gente venir a Él y celebramos o nos parecemos más a los fariseos? Como podemos ver, el ministerio de Jesús era señal de que el reino estaba presente, que todos eran bienvenidos a la celebración, a este banquete mesiánico, a las bodas del Cordero. Un banquete solo para la gente renovada por Dios. Jesús está ofreciendo este alimento del que habla en la oración del Padre Nuestro. Pero no solo estaba celebrando con la gente equivocada, según los críticos de Jesús, también está celebrando en el tiempo equivocado. Los judíos del tiempo de Jesús celebraban muchas fiestas, también eran medios fiesteros. Pero en muchas de sus fiestas ellos ayunaban, ahí está opuesto a nosotros nos gusta que haya bastante comida. En muchas de sus celebraciones de ellos ayunaban, por varios días incluso. Y Jesús no estaba ayunando, estaba celebrando. Incluso en una ocasión que lo cuestionaron al respecto, él dijo que, bueno, se ayuna cuando el novio no está presente, pero no se puede ayunar mientras el novio esté ahí. Hay motivo de celebración. Jesús estaba celebrando el banquete del reino de Dios. Él es el novio y estaba muy presente. Entonces, en esta oración que Jesús está enseñando a sus discípulos, no solo les está enseñando a pedir alimento, les está enseñando el cumplimiento completo del reino, que Dios rescataría a su pueblo del hambre, de la culpa, del temor. Con esta oración les enseña a decir, venga tu reino y que la fiesta continúe. En este versículo, incluso el griego es un poco interesante. El versículo también puede ser traducido como, danos hoy el pan nuestro para el día venidero, o danos hoy el pan nuestro de mañana. En otras palabras,
danos aquí y ahora el pan de vida que prometes para el gran mañana. Jesús está enseñando a pedir las bendiciones del cumplimiento del reino ahorita. Incluso el Evangelio de Mateo nos cuenta que esta oración es parcialmente respondida cuando alimenta a los 5,000, luego a los 4,000, luego en la cena del Señor y más plenamente en la muerte y resurrección de Jesús. Ahora no me malentiendan, no estoy diciendo que no deberíamos pedir por el pan de cada día, es decir, comida física. No se trata de algo meramente espiritual, como algunos tal vez ya estarán pensando. Lo que Jesús está enseñando es que hay una unión entre el cielo y la tierra con la venida del reino. El reino viene a la tierra así como en el cielo. La venida del reino no se trata de puras cosas espirituales, se tratan del fin de la muerte, del fin de aquellas cosas que nos provocan dolor, que nos provocan lágrimas e incluso que nos provocan hambre. La venida del reino incluye suplir todas esas necesidades que tenemos. No pensemos que estas necesidades son sin importancia para Dios. Incluso Jesús enseñó que si Dios cuida de aves, pues cuánto más de nosotros. Las necesidades que tenemos son importantes para Dios, así como las necesidades de los hijos son importantes para los buenos padres. Danos hoy el pan nuestro de cada día nos recuerda a nuestros anhelos naturales, que pedir algo como comida no tiene nada de malo. A menos claro está, bueno, que estemos hablando de alguien glotón, ahí sí hay un problema. Esta oración nos enseña que Dios conoce nuestros deseos, conoce nuestras necesidades, pero debemos convertirlos en oración para que estas cosas puedan ser priorizadas, acomodadas e incluso reafirmadas. Orar y vivir esta oración modelo nos lleva a dar los primeros pasos de una vida de caos a una vida con orden y claridad que se desarrolla en alegría. Pero pedir el pan no es solo traer estas necesidades en oración a Dios, es acomodar nuestros deseos y alinearlos a la voluntad de Dios, a la venida del reino. El pan que satisface nuestros deseos es Jesús mismo. 1 Corintios 11, 23 y 24 nos dicen: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Esta oración también nos enseña a pedir por cosas específicas. Es muy fácil, por ejemplo, decir: bendice a todos, amén, que decir: trae paz a Manzanillo. Puede sonar muy espiritual pedir por la conversión de todo el mundo, pero tal vez deberíamos seguir el ejemplo de esta oración y pedir por la conversión del vecino de al lado, pedir ser un instrumento para esa conversión. Pero con este ejemplo, Jesús no minimiza las cosas triviales que pedimos. No se trata de sonar espirituales al pedir a Dios. Se trata de ser hijos pidiendo algo a su Padre. Y los hijos siempre van a pedir cosas triviales. No siempre los padres consienten, pero en muchas ocasiones sí. Y Dios no es diferente. Muchos de nosotros hemos tenido más de lo que incluso hemos pedido a Dios. Pedir que venga el reino y pedir por el pan nuestro de cada día es también estar conscientes de que hay gente sin su pan de cada día. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar eso? ¿Qué podemos hacer nosotros para contestar esa oración de alguien en necesidad? En ocasiones vamos a poder ayudar, en otras tal vez no. Y en esas otras ocasiones es donde debemos aprender no a orar por los que tienen hambre, sino a orar con los que tienen hambre. No es solo sentir empatía por ellos, es estar con ellos. Y obviamente todas estas cosas se juntan en lo que conocemos como el memorial o la cena del Señor o la Santa Cena o Eucaristía, ¿no? Depende de dónde se reúnan. Es en la mesa del Señor en la que partimos el pan nuestro de cada día mientras proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando el reino esté completamente establecido y haya traído consigo a la tierra la plena voluntad del Padre, es en este memorial que que nosotros estaremos celebrando ser parte del pueblo renovado de Dios. Es donde celebramos el nuevo éxodo, es donde celebramos ahora sí plenamente la venida del reino al comer el pan nuestro de cada día. Y debemos recordar que al estar a la mesa del Señor, estamos celebrando con Él y Él está celebrando con nosotros. Las personas equivocadas y pecadoras que Él recibió como hermanos,
para llamar juntos a Dios Padre nuestro. ¿No es momento de hacer lo mismo nosotros y celebrar trayendo a más hermanos al reino? Que Dios los bendiga.